Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la Avispero a esta jornada de martes número 10, donde ya saben todos nuestros oyentes que seguimos la ronda de entrevistas con todos los presidentes de Cantabria. Y hoy le toca el turno a don Jaime Blanco García, que ya se encuentra en nuestros estudios. Don Jaime, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tenemos que decir a todos nuestros oyentes que este programa que ustedes están escuchando en estos momentos fue grabado en la jornada de ayer, porque en estos momentos, cuando ustedes escuchen a Jaime Blanco, estará en Madrid en una sesión de pleno del Senado, y entonces muy amablemente accedió a que se pudiera grabar en la jornada de ayer lunes. Así pues, dicho esto, que me parece que es importante, ya estamos con un presidente que estuvo muy poquito tiempo en Cantabria, pero bueno, que tiene sus cosas jugosas, me imagino que nos comentará en el momento político que se vivió, y que desde luego el propio Jaime Blanco nos comentará a todos nuestros oyentes. Yo les doy algunos datos, como hacemos normalmente con todos los presidentes. Jaime Blanco García fue el cuarto presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria y estuvo en el cargo, como les decía, desde el 5 de diciembre de 1990 hasta el 2 de julio del año 91. Nació en Santander en el año 44, se licenció en Medicina y Cirugía. Su carrera política se inició en la ciudad de Sevilla durante la época universitaria. En el año 75 ingresó en el PSOE con el carnet número 1, ojo, el carnet número 1, Partido Socialista de Cantabria, de Cantabria, obviamente. Fue secretario general de este partido y se mantuvo como número 1 de la candidatura del mismo en las elecciones de Cantabria hasta el año 91. En diciembre de 90, tras una moción de censura contra el entonces presidente del gobierno de Cantabria, Juan Ormaechea, Jaime Blanco fue investido como presidente de Cantabria, siendo el cuarto en ser el encargado de dicha tarea. La moción de censura fue avalada por el Partido Popular, el Partido Socialista de Cantabria, el PERCE y el CDS, todas las formaciones políticas. Esta moción de censura consiguió apartar a Juan Ormaechea durante un año de la presidencia del gobierno de Cantabria. Sin embargo, tras las elecciones municipales del 91, volvería a ser presidente con el apoyo del Partido Popular en la Cámara. Jaime Blanco desempeñó la función de presidente, como les comentaba, desde diciembre del 90 hasta julio del 91. En las elecciones municipales del 91, el Partido Socialista de Cantabria no consiguió gobernar a pesar de obtener la mayoría simple en los comicios, debido al pacto entre la UPyD de Juan Ormaechea y el Partido Popular. Jaime Blanco, además, ha desempeñado numerosos cargos, entre ellos yo creo el más importante, bajo mi punto de vista, ha sido el de presidir la Comisión de Defensa en el Senado en la octava legislatura. Sí. Además, y ahora, y en la actualidad también. Y en la actualidad también. Además de ser diputado por Cantabria, senador, etcétera, etcétera, y en estos momentos actualmente senador. Bueno, presidente, vamos a meternos al túnel del tiempo y vamos a enlazar con aquella noche de cuchillos largos del proyector, donde usted estuvo cenando en el puerto con Juan Ormaechea, antes de que el presidente entonces fuera el proyector y pasara lo que pasó y lo que comentamos el otro día con el presidente Juan Ormaechea. A mí me han dicho que usted tenía, y me parece que sigue teniendo, una buena relación, no sé si muy buena, pero una relación de respeto y cordial con el entonces presidente Juan Ormaechea. Evidentemente, yo no sé, sus criterios a lo mejor están un poco en las antípodas, pero bueno, que siempre a usted se le ha visto con respeto hacia el señor Ormaechea y viceversa también. Hombre, por supuesto, yo creo que lo has definido tú perfectamente, la relación. Es una relación de respeto, es una relación cordial. Lo que pasa es que probablemente no nos vemos prácticamente nada. A lo mejor nos vemos una vez o dos veces al año en en algún encuentro fortuito, ¿no?, en la ciudad. Y es una relación de respeto. No podría ser, yo creo que no puede ser de otra manera, al margen de los avatares que haya habido en la política y a él personalmente, porque ha sido presidente de Cantabria, ha sido refrendado por muchos votos, y por lo tanto yo creo que todos los políticos que salimos elegidos para algo debemos de tener el respeto que nos da el propio cargo, vamos, porque somos elegidos y representamos a los ciudadanos. Presidente, a mí me gustaría, y a nuestros oyentes me imagino también, que usted diera una especie de desbozo de lo que bajo su criterio pasaba en aquella época, antes de que se unieran todos los partidos para hacer la moción de censura contra Juan Ormaechea. Cuéntenos un poquito en qué situación, bajo su punto de vista, cómo estaba políticamente nuestra región. Bueno, una situación muy, muy complicada políticamente, que arranca, yo creo que la raíz lo tiene en que el Partido Conservador y en general los que formaban parte entonces de la Coalición Popular y lo que luego fue AP,
Alianza Popular. Bueno, estos eran contrarios a la autonomía. Ahí está Peca, cuyo miembro fue luego presidente de la autonomía, que fue don Ángel Díaz, entre otros. Eran contrarios a la autonomía, curiosamente se encontraron con un instrumento de poder político que les venía bien, les resultó cómodo para manejar los asuntos que dentro de las competencias que había en Cantabria pues tenían. Y esta contradicción pues llevó a ansias de poder dentro del propio partido. De hecho, José Antonio Rodríguez duró de presidente un año, me parece, porque también le hicieron dimitir, y luego se rompió el grupo. Esto ya en la época de Ángel Díaz, entre otros. Cuando llegó Ormaechea parecía que se les prometía mucho más felices, pero también las luchas internas rompieron el Grupo Popular y aquello era ingobernable, era una situación ingobernable. Luego la personalidad del propio Ormaechea, que para unos puede ser de una manera, otros de otra, yo creo que es una personalidad muy singular de la forma de hacer política, pues tampoco creaba demasiados amigos y bueno, había una parálisis política. Teníamos una ventaja dentro de toda esta situación. La ventaja es que había pocas competencias, porque si llega a ser en estos momentos se hubiese paralizado la vida política y la vida social, no habría actividad. Lógicamente habría que haber hecho en la misma situación pues una moción de censura y cambiar el gobierno, ¿no? Pero bueno, teníamos entonces menos competencias, por lo tanto la parálisis política tardaba más en llegar a los ciudadanos en cuanto al perjuicio que se les podía producir. Por poner un ejemplo, porque la declaración, pues siempre la gente dice, bueno, esto se exagera o no. Entonces, el túnel de Tetuán estaba paralizado porque el señor Ormaechea no quería publicarlo en el boletín oficial de Cantabria, que era preceptivo. El inicio de la obra, las expropiaciones que había que hacer, etcétera. Y no lo quería hacer porque se llevaba mal con el entonces alcalde de Santander, don Manuel Huerta. Y cuando yo llegué, lo primero que me pidió el alcalde fue que firmase ese boletín y naturalmente le firmé el papel para que fuese, el oficio para que fuese el boletín. Esto daba lugar a ¿qué? A una parálisis de una obra, que era absolutamente necesaria, como no se ve, a una paralización de una adjudicación de obra que podría la empresa reclamar frente a la administración. En fin, todo el mundo se imagina pues esto era lo habitual en aquellas circunstancias. Había muchas enemistades dentro del propio Partido Popular y eran, yo creo que absolutamente irreconciliables. Y de ahí surge, desde el Partido Popular de Madrid, fruto de unas declaraciones que hace Ormaechea, que a mí me pescaron en Sevilla, porque después de la noche del proyector, yo al día siguiente, yo no estuve en el proyector. No. Que quede claro. Había quedado claro. Después estuvo cenando anteriormente con él y luego él. Y otra persona. Estuvimos cenando 3 personas. ¿Quién era la tercera? No, yo no lo he dicho. ¿Secretos de Estado? No, que va. Lo que pasa es que si no lo ha dicho Ormaechea, yo tampoco Han pasado muchos años, ¿no? Todavía tenemos actividad muchos y esa tercera persona también tiene actividad y no quiero mezclarla porque se puede decir, cotillos. No. Yo lo que sí sé es que Ormaechea se fue solo al proyector o llegó acompañado pero se quedó solo y yo me fui al día siguiente muy temprano para Sevilla con mi familia y allí en Sevilla me enteré de las declaraciones que había hecho. Bueno, eso causó un revuelo a nivel nacional, que ya dentro del Partido Popular a nivel nacional, pues hombre, le tenían encañonado porque las estaba haciendo pardas y había habido una polémica aquí con la señora Tocino. Isabel Tocino, bueno, era una situación muy difícil. Yo no sé, no tengo palabras para describirla porque era muy difícil y los demás éramos espectadores y los ciudadanos mucho más, ¿no? No podíamos hacer nada porque no teníamos suficiente número de diputados para poder quitarle de la presidencia. Las broncas eran diarias, los medios de comunicación todos los días hablando de lo mismo. El desprestigio de la comunidad autónoma fuera de Cantabria pues estaba empezando a calar. ¿Qué pasa allí? Allí estáis ingobernables, ¿qué os ocurre? Yo que era senador, pues hombre tenía esa doble función y en Madrid me preguntaban, etcétera. Bueno. ¿El secretario general quién era?
secretario general del Partido Popular. No, del PSOE. PSOE. Era yo aquí, en Cantabria era yo. No, en Madrid. En Madrid era Felipe González. Felipe González. Y bueno, el caso es que el Partido Popular se puso en contacto con el Partido Socialista en Madrid y dijeron que a ver si se llegaba a un arreglo a esta situación. Que yo en principio me resistí porque faltaban 6 meses para las elecciones y yo creo que eso en buena medida lo tenía que haber resuelto los propios ciudadanos, ¿no? Porque era poco el tiempo y ya el perjuicio estaba provocado, no se dilataba mucho en el tiempo. Pero en fin, se llegó al acuerdo de una moción de censura, los demás grupos estaban de acuerdo, el PRC y el CDS, y formamos aquel gobierno de coalición de cuatro partidos, presidiéndole yo mismo. ¿Sí? Hay alguna que otra anécdota que me imagino que a nuestros oyentes les encantará conocer, porque no deja de tener gracia que en aquella puesta a punto por parte del Partido Popular lo movió todo Álvarez Cascos. No deja de llamar la atención que la única vez donde ha habido elecciones libres en el Partido Popular precisamente coincidió en aquella época. Fueron los propios militantes los que nombraron a su ejecutiva y desde entonces ni se hizo antes ni se hizo después. Y cuando se llamó a capítulo a estos dirigentes del Partido Popular, insisto, que por única vez elegidos por toda la Asamblea del Partido Popular de Cantabria, Álvarez Cascos le dijo nada, dice, oye, tenéis que dimitir de los cargos. Dice, pero no solamente dimitir de los cargos, sino marcharos del Partido Popular. Entonces ahí es donde está la fracción de Roberto Bedoya, el señor Rodríguez y otros tantos, pues abandonan y se queda al frente el secretario José Luis Ballines, que por otra parte parece que José Luis Ballines es un poco, digamos, el artífice, entre comillas, de la continuidad del Partido Popular, porque entonces del Partido Popular se habían ido prácticamente todos, porque después está la anécdota de las siguientes elecciones, que ya contaremos en su momento, donde nuevamente la UPK en menos de 6 meses, o sea, esta la fuerza que tenía el aparato y el poderío de esa gente, que en 6 meses fueron capaces de ganar las elecciones, barriendo prácticamente al Partido Popular. Fue algo que después hay otra anécdota de José María Aznar, donde dice, bueno, yo no sé si ustedes tendrán la razón o no tendrán la razón, pero han sido los que han ganado, les dijo en una conversación privada a aquellos miembros de la UPK. Bueno, hay más anécdotas que me imagino que don Jaime Blanco conocerá, y hay algunas que se las calla él porque no quiere romper el silencio, pero otras las comento yo. El propio José Luis Ballines, el día antes de presentar la moción de censura, tuvo que estar llamando teléfono a todos y cada uno le dice, oye, ¿con quién está? Dice, ¿tú te quedas o te vas? Creo que era la llamada de teléfono de José Luis Ballines a los suyos. O sea, tal era como estaban las cosas así puestas en aquel momento. Y fue una noche de viernes a sábado donde el secretario entonces, el único que quedaba en el Partido Popular, le fue llamando uno por uno a cada uno y dice, tú te vas, tú te quedas, tú te vas, tú te quedas, para sacar adelante esa moción de censura que firmaron absolutamente todos, ¿no, don Jaime? Bueno, yo creo que lo firmaron 6 diputados del PP, me parece que se quedaron en 6 o en 7, no me acuerdo exactamente, sí. Porque luego en las elecciones también sacaron otros 6 o 7 diputados, esa cifra no la recuerdo. Pero creo que fue así, yo tengo mucha amistad con José Luis Ballines y algunas cosas me comentó, y algunas cosas viví luego como presidente y él como vicepresidente, pues porque los partidos teníamos que afrontar las elecciones municipales y las elecciones autonómicas de junio del año 91, y claro, para formar las listas municipales yo sé, porque lo veía, se las veían y se las deseaban para encontrar candidatos y muchos renunciaban en favor de la UPK. En fin, había una fractura interna muy importante del Partido Conservador, ¿no? En 2 partidos, sí. Don Jaime, usted la reconoce aquí, ya veía que era un marrón, o sea que usted veía que ser presidente para 5 meses, teniendo en cuenta que a la vuelta de la esquina había unas elecciones, era un marrón importante, que usted no iba a estar atado de manos y pies y que no iba a poder hacer nada. Pregunta, ¿por qué? No exactamente eso. No exactamente un marrón, no. Vamos a ver, yo lo asumí con agrado y con ilusión. Lo que no pude concebir que a los 7 meses Aznar volviese otra vez a las andadas y firmase de nuevo con Ormaechea el pacto. Esto es lo que no entraba en mi cabeza, y yo creo que no entró en la cabeza de los españoles, porque este fue un escándalo político que Aznar le persiguió
durante los 2 primeros años de la legislatura, incluso yo creo que en el extranjero. Yo recuerdo una rueda de prensa en Roma donde le preguntaron por Ormaechea al presidente entonces Aznar. Bueno, era una situación escandalosa, porque 7 meses pidiéndonos que hiciéramos una moción de censura para desalojar a Ormaechea y a los 7 meses volver a pactar con él. Bueno, pues era una situación realmente esperpéntica, pero en fin, eso habrá que preguntarle los motivos al señor Aznar. Quizás a lo mejor viene muy bien este comentario al hilo de la anécdota que he comentado yo anteriormente sobre la opinión del señor Aznar, como decía, yo no sé cómo serán, si se estarán bien o estarán mal, pero son los que han ganado, que fue el comentario que hizo sobre la Unión Europea. Con un comentario previo, si me permites, que era más vale honra sin barcos que barcos sin honra, ¿no? Sí. Que dijo para desalojar a Ormaechea. Bueno, pues claro, cada uno aplica el comentario cuando le va bien, pues uno u otro. Entonces, en definitiva, presidente, usted accedió a la presidencia como una respuesta que necesitaba Cantabria, porque claro, yo insisto, es correcto. La necesidad estaba planteada. Lo que ocurre, yo estuve hablando mucho con mis compañeros, estuve aquí en Cantabria, hablé en la ejecutiva en Madrid cuando me reunieron para analizar la situación aquí. Les dije que, bueno, que bajo mi criterio 6 meses que era diciembre hasta junio las elecciones se podría aguantar y que fuesen los ciudadanos quienes decidiesen quién era el siguiente presidente, con lo cual nos hubiésemos evitado el doble pacto después forzado por el señor Aznar, que vino Martín Villa aquí a ponerse de acuerdo, etcétera, y todo aquel otro jaleo, ¿no? Que tampoco resultó, porque al cabo de un año se volvieron a romper otra vez. Por lo tanto, nos hubiésemos evitado bastantes cosas, yo creo, si se hubiese hecho así, dejando la decisión directa a los ciudadanos en elecciones. Bueno, hubo otros que no opinaron de esa manera, parecía que la mayoría opinaba que había que desalojar a Ormaechea del gobierno a la vista de las declaraciones que hizo y a la vista del follón presupuestario que había aquí y del déficit que teníamos, etcétera. Bueno, pues asumí yo lo que decía la mayoría y me presté me presté con agrado para dirigir el gobierno, y además yo pensé que esto iba a durar más. Lo que ocurre que iba a durar más siempre y cuando sacásemos un resultado razonable, como luego fue, que sacamos 16 diputados nosotros y fuimos la primera fuerza, como tú has dicho, en las elecciones. Pero bueno, vino ese otro criterio del Partido Popular de reunificarse, etcétera, y repartirse la alcaldía y el gobierno, la alcaldía de Santander y el gobierno. Y bien, pues ahí se truncó, digamos, una manera de enderezar Cantabria de la situación política que estaba, y luego se tardarían otros 4 años más en enderezarlo, porque ya digo que se volvió a romper otra vez el Partido Popular. Había 2 fracciones dentro del grupo mixto del Partido Popular. Bueno, aquello fue más desastre todavía. Yo recuerdo en una ocasión que llegó la época de vacunación de los niños, no existían ni las vacunas porque no se habían comprado. Es decir, este es otro de los ejemplos de cómo se estaba viviendo aquella situación política. No había tónel en las fotocopiadoras para hacer fotocopias en la Diputación, entonces la Diputación Regional del Gobierno. Bueno, realmente difícil, la situación muy difícil. Don Jaime, pensar algunos de estos oyentes, bueno, prácticamente en 6-7 meses poco pudieron hacer, y yo me imagino que sería una balsa de aceite. Pero tengo entendido que hubo 2 momentos ahí un poco de fricción. Tengo entendido, en la valoración lo hace usted, lógicamente. El primero, el nombramiento del director de gabinete. Parece ser, yo no sé por qué, el Partido Popular no hacía nada de gracia que usted nombrara director de gabinete a Víctor Gijón, no lo sé. Pero creo que fue un momento ahí de fricción en una supuesta posibilidad de romperse el pacto. Y luego hay otra mucha más seria, que imagino que usted se explayará mucho más, que es el nombramiento del director general de Caja Cantabria, donde previamente parece que había un pacto, pero después lo comentaremos. En el primer aspecto, el nombramiento... Vamos a ver, fue un tiempo breve, pero yo creo que fue un tiempo de toma de decisiones muy importantes. Y no es por quererme alabar, ni mucho menos. Pusimos en orden las cuentas, que nos costó Dios y ayuda. Y yo solo tengo que... Antonio Ralea. Efectivamente, yo tengo que en esto que nombrar a Antonio Ralea, que era el consejero de Hacienda, que fue el hacedor de poder hacer un presupuesto, que no lo podíamos hacer. Hay que darse cuenta que el presupuesto entonces de Cantabria era de unos 45.000 millones de pesetas, y la deuda que teníamos, la que estimábamos que teníamos y que luego fue mayor, era de 90.000 millones de pesetas.
con lo cual no encajaban las cifras, no había manera de hacer el presupuesto. Esto nos llevó un tiempo de valoraciones, de discusiones, y Ralea tuvo la idea que me presentó a mí como presidente de hacer lo que luego se llamó el presupuesto basura, es decir, todas las deudas que se tenían, pasar las deudas que se tenían que no estaban documentadas, porque no las sabía que no estaban documentadas, y luego se ha tardado mucho en pagarlas, si es que se han pagado algunas de ellas. Y bueno, esto forma parte del barullo del gobierno que tenía Ormaechea, ¿no? Y bueno, se hizo un presupuesto extraordinario, que tengo entendido, ¿no? Un presupuesto extraordinario que se llamó el presupuesto basura. Ahora está muy de moda con esto de los productos tóxicos. Bueno, pues aquellos eran productos tóxicos, ¿no? Y luego se hizo un presupuesto normal, el ordinario normal. Y aquello, pues normalizó la situación, aquello legalizó la situación contable, se supo qué había y qué no había. Yo recuerdo una entrevista que tuvimos con el entonces ministro de Hacienda, que era Solchaga, y Solchaga no tenía una idea clara de lo que estaba pasando en términos económicos, y se las pusimos, tanto Ralea y yo, que fuimos a verle a Madrid, y dijo, bueno, aquí lo que cabría hacer es una ley especial suspendiendo la autonomía. O sea, a esos niveles estábamos hablando. Y claro, yo dije que eso no, que habría otras fórmulas que se podrían valorar. Hay que decir que en aquella época el gobierno no tenía, cosa que luego lo hizo el gobierno Aznar al cabo de 4 años, no tenía un control de las deudas presupuestarias de las comunidades autónomas, pero tampoco lo tenía el Banco de España, y entonces aquí estaba todo manga por hombro, y se tenía más o menos una idea, pero cuando se les dijo la cantidad que había, que era el doble que el presupuesto, pues hombre, no se echaron las manos a la cabeza, pero dijeron, aquí hay que tomar una medida bastante, hay que aplicar cirugía, ¿no? Y la fórmula, yo solo tengo que agradecer a Ralea, que fue el que sacó la fórmula del presupuesto llamado luego basura, que era un presupuesto extraordinario y un presupuesto ordinario, para poder funcionar. El anterior aspecto que le había comentado sobre... Las fricciones. Bueno, eso me llegó a mí después. Vamos a ver, el gobierno se pactó, se acordó las consejerías que cada uno tendría. Se acordó también que entrase, naturalmente, con el acuerdo del Partido Regionalista y del CDS, y las consejerías que llevarían estos partidos. Y yo lo único que hice es tomar la decisión de nombrar a Víctor Gijón consejero sin cartera, por así decirlo, que figura en el estatuto, figuraba, supongo que todavía figura, la capacidad de nombrar al presidente consejeros que no tienen una misión especial. No era el jefe de gabinete, el jefe de gabinete era Zavalla, pero tenía unas funciones que yo le encomendaba, funciones institucionales, y eso luego me llegó que creó una fricción, pero a mí no me reclamó el Partido Popular verbalmente, ni por escrito, ni de ninguna manera en el momento. En el momento no le costó. Al cabo de unos meses sí, Ballines me comentó que él tuvo algunas dificultades porque con esta persona pues no se llevaban realmente bien. Bueno, Víctor Gijón, como todos sabéis, es periodista, y entonces en algún momento metería los dedos en los ojos, como es habitual en los periodistas, que soléis hacer con los políticos, pero bueno, estas cosas tienen fricciones luego. Y la otra... Lo de Caja Cantabria, lo de nombrar al presidente, y lo que a usted le afecta directamente el director de la Caja. No, en aquella situación hubo un desencuentro en Caja Cantabria al momento de elegir el presidente, pero no del director de Caja Cantabria no hubo, que yo entiendo. Sí, pero el señor Corona es el que proponíamos nosotros para que fuese presidente, pero nada más. El director es, digamos, un funcionario de la Caja, no es elegido. Será de la confianza del presidente del Consejo, pero no es una persona que sea elegida por la Asamblea, en fin, como lo es el presidente. Y el desencuentro fue a la hora de elegir el presidente, pero bueno, aquello se solventó y no hubo más. Y la Caja, naturalmente, siempre tuvimos la idea de que se quedase al margen de avatares políticos, y espero que siga siendo así. Se nombró presidente a Francisco Revilla.
se nombró presidente a Francisco Revilla, que era un militante del Partido Popular. Sí. Un militante del Partido Popular. Bueno, ¿a usted le da rabia que en su paso como presidente del gobierno de Cantabria se le conozca por las vajillas y los muebles de la finca Labat? No, en absoluto. Mire, la prueba está que ahora lo están haciendo. Y eso fue algo que empezó Díaz de Entre Sotos. Es decir, en el edificio de la antigua Diputación no se cabía. Y no se podía trabajar. Bueno, el presidente no, porque tiene un despacho amplio. Pero el resto, los que de verdad están los funcionarios trabajando el día a día, pues estaban amontonados. Y Díaz de Entre Sotos tuvo la idea de la finca Labat, del edificio de la finca Labat, que por cierto es precioso, hacer allí la sede de presidencia. Y yo fui a verlo y a que allí había montado Ormaechea una exposición de sus planos, sus logros, sus carreteras, sus cosas, y a mí me pareció que era un buen momento para trasladarme yo allí, la idea que tenía Entre Sotos, yo como presidente, claro, y utilizar la finca Labat que estaba sin utilizar y descongestionar parte de lo que era el edificio de la Diputación. Y digo que ahora se está haciendo pues porque bueno, se está intentando hacer un edificio administrativo y se ha hecho otro ahí en Hernán Cortés, me parece que es la calle. Bueno, pues porque aquello había que descongestionarlo y cada vez el volumen de la administración es mayor y hay que hacer nuevos edificios para que la administración autonómica esté cómoda y sea eficaz, no por falta de espacio, ¿verdad? En cuanto a las cosas que es de la vajilla, etcétera, mire usted, en todo gobierno que se precie y en todas las comunidades autónomas, en todas las que yo conozco, así ocurre, hay un comedor íntimo, podemos decir, un comedor privado del presidente para poder invitar a comer a los presidentes que vienen, ministros que vienen, jefes de gobierno, en fin, autoridades políticas que vienen. Porque ¿qué está ocurriendo? Pues hombre, pues lo que está ocurriendo es que si tienes que ir, y me ocurrió a mí y le está ocurriendo al resto de los presidentes que me han sucedido, que tienes que ir a un restaurante, montar un reservado, siempre estás más incómodo porque entran camareros, salen tal, y las conversaciones que estás teniendo allí pueden ser realmente privadas y no tienen por qué ser de conocimiento de nadie. Y yo creo que tener un comedor privado, que lo tienen prácticamente todos los ministerios, lo tienen todas las comunidades autónomas, es más, en algunas comunidades autónomas lo que es una vivienda para el presidente del gobierno. No estoy yo diciendo que haya que hacer esto aquí, pero sí que tengas un cierto ámbito de privacidad para poder recibir a personalidades que llegan a Cantabria y que están llegando cada vez más, afortunadamente. A ver, lo de la placa del Palacio de Festivales, el otro día le preguntaba al presidente Gonzalo Ormaechea, digo, Juan, ¿por qué le quitó usted la placa? Don Jaime, dice, muy sencillo, dice, porque no estaba terminado el Palacio de Festivales. Me hizo un favor, la verdad es que me hizo un favor, porque la verdad es que ese edificio a mí no me gusta, me parece horroroso, está ahí empotrado en un sitio que no es nada cómodo, y si hubiese dejado la placa que pusieron sin yo enterarme también, porque la verdad es que muchas veces los presidentes no nos enteramos, pero la administración funciona así, hay una inauguración y se hace una placa, bueno, pues hubiese quedado para la eternidad que yo inauguré ese edificio, que no quiero saber nada de él, porque lo único que sí hicimos, una reforma que tuvimos que hacer, es que fuimos a verle un día y las filas eran tan estrechas que no cabía una persona de 1,75 de alto. Porque, como todos saben, se puso detrás del respaldo el aire acondicionado, que quita como 10 centímetros. Entonces, ahora todavía, para mí, que mido 1,90, todavía estoy incómodo sentado ahí. Pero bueno, tuvimos que quitar, me parece que 5 filas. Al quitar 5 filas, las butacas no coincidían con los escalones y hubo que hacer una obra que, se tardó, yo no sé, un mes o algo así para poder adaptar las nuevas filas a los escalones que había, o los nuevos escalones a las filas que había que poner. Bueno, esto es una anécdota. Pero el edificio que está hecho a golpes, porque faltaba dinero, luego llegaba dinero, luego no cabía esto, luego se quería hacer con orquesta, hubo que meter el foso de la orquesta, en fin, todo el mundo que tiene una cierta edad y tenía uso de razón en aquella época, pues sabe que aquello se hizo tanto a golpes,
A mí no me gusta nada el edificio. Yo creo que un palacio de festivales, un palacio de la música, o como se le quiera llamar, tiene que ser un edificio singular. Como el sitio, pues como está la Ballena, el Palacio de Deportes, es decir, aislado, y un edificio realmente emblemático. Ya que se gastó el dinero que se gastó en pues se podía haber hecho una cosa así. Bueno, me hizo un favor, que es lo que, porque así no figuro yo en esa historia como el inaugurador de ese bodrio de edificio, porque no me gusta nada. No así ha pasado, por ejemplo, en el hospital de Laredo, que también figura una placa allí, que lo inauguré yo, no lo inicié yo, y esto suele ocurrir en la mayoría de los grandes proyectos que se hacen por parte de las administraciones, que las inicia un presidente. En el caso del hospital de Laredo fue el presidente Entre Sotos, y me tocó inaugurarlo a mí, y allí figura la placa en el interior, pero yo creo que ese hospital, como no lo visitó Ormaechea, pues no quitó la placa, pero bueno, son cosas de él. A lo mejor es como un niño, a lo mejor, don Jaime, lo más justo sería, yo participo de ese criterio, poner la relación de las personas. Pues sí. No el que lo proyecta, sino los todos. Presidentes. Eso sí que sería lo más. Pero no es la costumbre. La costumbre es, siendo presidente fulano de tal, se inauguró este edificio con visita del príncipe, del rey, del no sé qué. Pues a lo mejor hay que cambiar las costumbres, ¿verdad? Pues sí. Yo creo que estamos en tiempo de ello. Por cierto, hablando de cambiar las costumbres, a mí me llama poderosamente la atención, estamos hablando de su época de 1990, y cuando he empezado a preparar este programa, cuidado que he tenido dificultades. Le voy a confesar una cosa que no se lo he dicho a nuestros oyentes hasta hoy. No he conseguido de usted, ni del presidente de Juan Ormaechea, ninguna foto oficial. Ninguna foto oficial. La foto de inauguración suya en el Palacio de Festivales no existe. Y hablo con fotógrafos oficiales, que entonces estaban bajo su mandato y bajo el mandato y no existen. Y es más, me han llegado a decir, uno, que le afecta a usted, y otro después al próximo presidente que tendremos el próximo martes aquí, al señor Entre Sotos, que bajo su mandato parece ser que o dieron la orden o algún funcionario o algún responsable, vaya usted a saber, tiraron a la basura todas las transcripciones de las ruedas de prensa de Juan Ormaechea, tanto de la fonoteca como de papel. O sea, que la historia parece que sigue... No, eso créame, yo no di ninguna orden de eso, de destruir nada, porque las cosas que existen en la administración se deben de mantener para que los ratones de biblioteca, los que indagan en la historia, etcétera, pues, hombre, no se debe de tirar nada, puesto que luego eso sirve para rehacer la historia de esas épocas, no para funcionar con bulos o con lo que cada uno piensa que pasó, sino si hay documentos escritos, valgan mucho o poco, yo creo que no se deben de destruir. Desde luego, yo es la primera noticia que tengo ahora cuando me lo dices, que se destruyó algo de ruedas de prensa. Las ruedas de prensa, sí. Yo no tengo, yo, por supuesto que no di ninguna orden de eso. Ahora, en cuanto a las fotografías, pues a mí me ha llamado la atención, me lo has comentado antes en privado, me ha llamado mucho la atención, pero sería que no éramos fotogénicos para los periodistas. No, yo creo que lo que pasaba es que tampoco estábamos para posar, que estábamos a lo que estábamos a trabajar y no a hacernos fotos, pero alguna foto siempre habrá en los periódicos, digo yo. Ahora, foto institucional. Pues yo no recuerdo de haber posado junto a una bandera para que me hagan la foto. Yo la verdad es que no recuerdo eso. Las típicas fotos que hayan de obligado cumplimiento a hacerlas, pues no le llegaron a... Pues, a mí me consta que sí que las hicieron. Pues me las harían, pero no pero bueno, también va un poquito con nuestra región, es que a mí me da un poquito de pena, ¿no? Porque estamos hablando del año 91. Sí, es que siempre forma parte de la historia. Claro, porque siempre que hablamos siempre nos vamos a la guerra, ¿no? A la guerra, los rojos, estas cosas, ¿no? Pero es que en el año 91 a mí me llama muchísimo la atención que todavía sigan pasando este tipo de celucos, de cosas que no tiene mucho sentido. La historia es la historia, y luego, como usted bien indica, y como el sentido común dice, con el paso de la historia, pues cada uno hará el balance que crea oportuno. Por ejemplo, hay otro dato que a mí me llama la atención: no hay ninguna imagen de todos los presidentes de Cantabria en un lugar donde lógicamente tendrían que estar. De la misma manera que en el Parlamento sí tienen a bien tener ese recuerdo a través de un cuadro, etcétera, etcétera, de todos los presidentes que ha habido de la Asamblea y del Parlamento, cosa que me parece extraordinariamente bien. La historia de Cantabria es la nuestra y debiera haber con los presidentes.
es una opinión que me da la sensación que es compartida, ¿no? Sí, vamos, y que luego cada uno juzgue... Está mal que lo reivindique yo, claro, pero la verdad es que se hace con todos los ministerios, con todos los presidentes de las comunidades autónomas, se hace con los presidentes de la Asamblea, del Parlamento, y no sé por qué se hacía con los presidentes de la Diputación Provincial, de la extinta Diputación Provincial, y yo no sé por qué ni quién cortó esa costumbre de no hacerlo con los presidentes de gobierno de la comunidad autónoma. Bueno, pues ahí queda, alguien será responsable de eso, no lo sé. Don Jaime, tenerlo usted aquí ante nuestros micrófonos y no aprovechar la oportunidad, la verdad es que no tenemos muchas más cosas, a no ser que se me haya olvidado alguna cosa más durante su mandato. Tampoco tuvo tiempo material para hacer, ordenó, según dice ahí, las finanzas con Antonio Ralea. Bueno, se hizo lo que se pudo, pero pues no había tiempo material. Digo que tenerle aquí en nuestros estudios y no preguntarle por la situación actual de su partido, la situación de Cantabria, porque usted fue el que aupó políticamente a Dolores Gorostiaga, la actual vicepresidenta del gobierno de Cantabria. Bueno, empujó un poquito, fue el valedor, ¿no? Bueno, como se suele decir ahora, ¿no? Bueno, de la misma manera que a lo mejor se dice que Dolores Gorostiaga es el valedor de Francisco Mañanes, o sea, digo yo, ¿no? Vamos a ver, no. Ella ganó un congreso apoyada por mí y por más gente que confiábamos en ella y por tanto ganó el congreso. No es que yo la designase, que no se saque la conclusión de que yo la designé a dedo y que la puse, no. Ella ganó un congreso entre otros frente a Mañanes y otros dos más que se retiraron para apoyar a Mañanes. Bueno, pues el congreso resultó así, ella es la secretaria general, luego ha ganado otros dos congresos y ahí está. La situación, pues mire usted, a mí me parece que la situación de mi partido no es la mejor posible, ni tampoco la deseable, ¿no? Es una situación complicada que viene derivada de no encontrar el discurso político estando en gobierno de coalición, y yo creo que es que andamos un poco perdidos en ese sentido, en el sentido de no encontrar el espacio, el discurso, el proyecto, y lo digo pues porque veo que hay miembros de la Ejecutiva, ya que la cita usted al señor Mañanes, que quiere buscar ese espacio, luego la vicesecretaria general le da un capón y dice que por ahí no van los tiros, sale riñéndonos, cosa que a mí me molesta, pues el señor de la Sierra del PRC sale a reñirnos, y claro, ya va, ¿no? Que no riña el PRC, ya va, y que nadie diga nada. Bueno, hay cosas que a mí no me gustan, pero que es lógico, vamos, que no me gustan algunas cosas, otras me gustan, pero en general lo que detecto es que hay esa falta de espacio político, de discurso político, de estrategia política, de saber lo que queremos y cuándo y hacia dónde vamos, ¿no? ¿Hay tiempo a corto plazo de recuperar ese terreno bajo su criterio? Si seguimos así, no. Si seguimos así, no. Si cambian las cosas, yo supongo que sí, siempre se puede recuperar y se puede ir a mejor, también se puede ir a peor. Pero como sigamos así, no. ¿Y cambiar las cosas, supone? Yo creo que lo ha iniciado el señor Mañanes, ¿no? Ha dicho algo que me parece interesante, pero como nos ha reñido el PRC, pues todos callados. Parece que estamos subordinados a Revilla, ¿no? Y al PRC. Esta es una situación que yo no la entiendo. Yo siempre he defendido la autonomía del partido, frente a poderes económicos y frente a otros partidos, naturalmente. Y es la única garantía de poder hacer política. Si no tienes autonomía, si te debes a otro partido, pues mal van, porque entonces tus votantes se van al otro partido. Y esto no quiere decir que no tengas, es decir, que una cosa es estar, a ver si me explico bien para que nadie se llame engaño. Una cosa es estar en un gobierno de coalición, y otra cosa es que se intente que haya una coalición de partidos, que eso no existe. La coalición de partidos, como bien sabemos, en este momento no existe. Lo que hay es una coalición de gobierno, que debe trabajar, y yo creo que está trabajando, y con errores y aciertos, pero yo creo que está trabajando razonablemente bien, en un programa, que es el programa de investidura. Este es el que tienen que llevar a la práctica. Pero luego los partidos, tanto el PRC como el PSOE, tienen la autonomía para proponer ideas, para proponer estrategias, para todo dentro de la lealtad que se tienen los dos partidos.
Pero me va a permitir una cosa. La lealtad en el gobierno me parece que va en una sola dirección. Me da la impresión de que nosotros tenemos mucha lealtad con el otro socio de gobierno, con el Partido Regionalista, pero por poner un ejemplo, lo que dice ayer el señor Revilla en esa fiesta que tuvieron de mujeres no es leal con el gobierno. O sea, proponer que haya un impuesto especial para que vaya dirigido a los parados sin contar con, espero, no sé, a lo mejor ha contado con el otro socio de gobierno que es el Partido Socialista, yo creo que eso no es leal. Y lo digo tal como lo siento. Y no solamente no es leal, sino que no es aplicable, pero en fin, eso ya entra dentro de las declaraciones que hace el presidente Revilla. Pero en fin, la lealtad yo creo que es en doble dirección, no puede ser solamente en una dirección, y los partidos políticos tenemos que gozar de autonomía dentro, o el límite está para no romper lo que es el programa de gobierno que sale de la investidura. Estamos ya agotando nuestro tiempo con el que fuese presidente del Gobierno de Cantabria entre diciembre del 90 y julio del año 91. Una última cuestión, presidente. ¿No le da la sensación que últimamente en Cantabria, dentro de nuestro gobierno regional, está el sálvese quien pueda? Me explico. Pepe, dentro del gobierno regional, Pepe no se habla ni con Carlos ni con Lucas. Lucas no se habla con Francisco. Francisco tiene celos de Pepe. Y esto se está exteriorizando demasiado. No lo sé, la verdad es que no lo sé porque no me intereso demasiado por lo que ocurre dentro del gobierno y no estoy pendiente de ello. Yo tengo mis cosas que hacer dentro de la defensa nacional, de la comisión de defensa, etcétera, y no estoy, digamos, de lleno en la política de Cantabria. Leo los periódicos, comento con algunos, pero no estoy en ello. Si eso ocurriera, la verdad es malo. Es decir, que haya dos compartimentos estancos, uno del gobierno del PSOE y otro del gobierno del PRC, me parecería malo. Hombre, Revilla no es que sea un gran coordinador de las tareas de gobierno. Me da la impresión de que cada consejero lleva adelante el programa de gobierno y punto, ¿no? Y a lo mejor es así como deben de funcionar o creen que deben de funcionar. Pero a la vista de esa declaración que he citado antes, me da la impresión de que Revilla no coordina las políticas del gobierno y él también va por libre, ¿no? Y bueno, pues esto, pero es una impresión, no es algo que sepa a ciencia cierta y no me gustaría que ocurriese así. Dentro de la estructura del partido, hombre, siempre es interesante haber tenido un militante número uno, haber tenido un militante que ha sido presidente de Cantabria, seguir teniendo un militante que ha sido congresista, que es senador, que ha llevado la presidencia de comisiones a la hora de buscar apoyos, encuentros y experiencia, ¿no?, para evaluar la situación del partido. ¿Se tiene en cuenta esto? Bueno, conmigo consultan pocas cosas, más bien ninguna. Y yo dejo hacer. A mí no, cuando quiero en una reunión interna hablo y digo lo que creo que me parece que está bien o que está mal, o por donde se deben ir las cosas. Pero vamos, consultar conmigo, tampoco digo que lo tengan que hacer por necesidad ni por obligación, ni muchísimo menos. Ellos han tomado esta decisión, pues bendito sea. Ahora, cuando lleguen las elecciones yo exijo que se ganen. Pero cuando usted, como es pleno hombre de Comisión de Defensa, la experiencia es un grado. Sí, eso dicen. y usted lo sabe perfectamente, ¿no? Bueno, también hay quienes dicen que son las taradas del abuelete, ¿no? Y cosas así. Pero bueno, no, yo tengo una edad todavía para estar activo en la política, creo yo, vamos. Y tengo una experiencia, evidentemente. Pero suele ocurrir, mire usted, a Aznar le está pasando, a Felipe González le pasó, y no me quiero comparar con ellos. Yo soy un modesto, digamos, primera espada, lo fui aquí en Cantabria, pero no, nada más, ¿no? Y ahora pues soy un modesto senador. Pero suele pasar, es decir, quien toma el relevo suele prescindir de los anteriores. Hay un cierto componente de adanismo. Es decir, Adán fue el primer hombre y por lo tanto ese adanismo lo que supone, para que todos nos enteremos, es que detrás de mí no ha habido nada, ¿no? Todo lo he hecho yo. Bueno, pues eso es un error. Si está ocurriendo eso, pues es un error. Pero el comportamiento humano, y he puesto varios ejemplos,
va por ese camino. En fin. En definitiva, que usted dejó la presidencia y que le dolió que en las siguientes elecciones el partido que le despidió de presentar una moción de censura se volviera a coaligar con aquellos que... Me dolió, pero me dolió por la región. Mire, yo creo que fui el que mejor lo sobrellevé, lo sobrellevaron peor, creo yo, ¿no? Es una percepción mía, lo sobrellevaron peor quienes estuvieron en cargos conmigo en el partido y tuvieron que dejarlos por ese acuerdo espurio, ¿no? que se hizo. Pero bueno, yo creo que lo sobrellevé bastante bien, por lo menos con dignidad, y me dolió, claro, hombre, a todo el mundo le gusta ser presidente de su tierra, y yo tenía en la cabeza muchos proyectos a realizar, sobre todo por haber ganado esa vez las elecciones, y decir, bueno, ahora se pueden llevar a la práctica. No pudo ser, bueno, pues la historia es así, se va haciendo con pasos adelante y pasos hacia atrás. Esperemos que los pasos hacia atrás sean más pequeños que los que se dan para adelante. Don Jaime Blanco, presidente del Gobierno de Cantabria, ha sido un placer. El placer es mío. Tenerle en los micrófonos de Espero, y muchísimas gracias por la diferencia que ha tenido con este programa y con esta emisora en recordar. No faltaba más. En recordar esos tiempos. Muchísimas gracias. Bien, señores, les recordamos que el siguiente programa debiera ser Juan Ormaechea, pero ya les hemos dicho que vendrá al final de todo en esa segunda legislatura, que fue una segunda legislatura que tiene su miga, pero eso será al final de todo. La siguiente semana estará en estos mismos estudios y a esta misma hora don José Joaquín Martínez Cieso, el siguiente presidente del Gobierno de Cantabria. Mañana, vamos a ver, mañana estaremos en Puente Nansa, en el Ayuntamiento de Río Nansa, estaremos con su alcalde, José Miguel Gómez, hablaremos allí de todo lo que sucede en esa bonita localidad y en ese interesante municipio. Y que el jueves en el avispero estará Luis Carlos Albalá, Eva Bartolomé, estará también Juan Gómez Arozamena y estará Puri Sáez el jueves día 12. Señoras y señores, esto ha sido todo. Hasta mañana. Muchas gracias. Buenas tardes.